Espíritu Santo, rompe las cadenas del mal en mi vida y libérame de mis pecados. ¿Alguna vez has sentido que, por más que luches, hay algo en tu vida que no te permite avanzar? Como si estuvieras atrapado, como si las cadenas del mal te envolvieran y sin importar lo que hagas, no puedes liberarte. Esa sensación de estar estancado, de cargar con un peso invisible que te roba la paz, la alegría y la esperanza. Las malas decisiones, el pecado, el rechazo y el dolor, todo se acumula y parece que no puedes salir de ese ciclo. Hoy, el Espíritu Santo viene a romper esas cadenas. Hoy, Él está aquí para liberar tu vida y restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. En este video, vamos a explorar cómo el Espíritu Santo tiene el poder de liberar nuestras vidas de las ataduras del mal. No importa cuán fuertes sean las cadenas, no importa cuán profundo esté el pecado, porque el Espíritu Santo tiene el poder para romperlo todo. Él no solo llega para consolar, Él viene con el poder divino para destruir el yugo de la opresión y restaurar la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. El mal no tiene control sobre ti cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida. El pecado no tiene el poder de definir tu destino cuando la presencia de Dios llena tu corazón. Hoy te invito a que no solo escuches este mensaje, sino que abras tu corazón y permitas que el Espíritu obre poderosamente en ti. Es hora de romper esas cadenas, las cadenas invisibles, y reconociendo las ataduras del mal. A menudo vivimos nuestras vidas como si el mal fuera algo lejano, como si las ataduras que nos afectan no fueran más que historias lejanas que suceden en las vidas de otros. Pero si nos detenemos a mirar profundamente, podemos ver que esas cadenas, aunque invisibles a nuestros ojos, nos afectan más de lo que imaginamos. El mal no siempre se presenta con el rostro de un enemigo evidente. Muchas veces se disfraza de nuestras luchas internas, de nuestros miedos, de nuestras dudas. No siempre se manifiesta de forma externa, pero está presente en cada uno de nosotros, moldeando nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras reacciones ante la vida. Estas cadenas invisibles no siempre son fáciles de reconocer. Tal vez el mal no se presenta con una fuerza brutal, sino que entra en nuestra vida de manera sutil, como una semilla que se planta en el corazón y crece sin que nos demos cuenta. Tal vez se presenta en la forma de pensamientos autodestructivos, de mentiras que nos decimos a nosotros mismos, de temores que nos limitan a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. El mal se infiltra en las pequeñas decisiones, en las veces que elegimos el camino fácil, en las veces que dejamos de perdonar, en los momentos en que creemos que nuestras luchas no tienen fin. Reconocer estas cadenas es el primer paso para romperlas. Debemos dejar de vivir como si el mal solo estuviera presente en grandes manifestaciones, como si solo fuera algo evidente y directo. El mal actúa en las sombras, en el corazón, en la mente, en las emociones. Y mientras no lo enfrentemos, mientras no lo reconozcamos por lo que es, seguirán afectándonos y dirigiendo nuestras vidas sin que nos demos cuenta. El enemigo no necesita hacer ruido para que su influencia sea fuerte. Él sabe que su mayor victoria es hacernos creer que no tiene poder sobre nosotros, que lo que vivimos no es consecuencia de su acción, sino simplemente de nuestras decisiones. El Espíritu Santo, sin embargo, no nos deja vivir atrapados en la ignorancia. Él viene a iluminarnos, a mostrarnos la verdad. Y la verdad es que esas cadenas que nos atan no son nuestra identidad. El pecado, el temor, las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones no tienen el poder de definirnos. El Espíritu Santo nos revela la verdad. No somos prisioneros del mal, aunque a veces actuemos como si lo fuéramos.
El poder de Dios es más grande que cualquier cadena, que cualquier atadura, que cualquier mentira del enemigo. Para romper estas cadenas necesitamos reconocerlas, enfrentarlas y dar el primer paso hacia la libertad. No podemos ignorarlas ni minimizar su impacto. Debemos mirar nuestra vida con honestidad y preguntarnos, ¿dónde estoy siendo influenciado por el mal sin darme cuenta? ¿Qué decisiones estoy tomando desde un lugar de miedo o desesperanza? ¿Qué mentiras estoy creyendo sobre mí mismo, sobre Dios, sobre el mundo? Cada uno de estos pensamientos, aunque pequeños, puede convertirse en una cadena invisible que nos atrapa y nos impide vivir en la plenitud de lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero aquí está la buena noticia. El Espíritu Santo no viene a dejarnos atrapados en esas cadenas. Él viene con poder para romperlas. Él viene a darnos la libertad que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. El Espíritu no solo nos revela nuestras ataduras, sino que también nos da el poder para liberarnos de ellas. Él nos da la fuerza para enfrentar nuestras batallas internas, para rechazar las mentiras del enemigo, para romper las cadenas de miedo, de duda, de pecado y caminar hacia la libertad. Hoy es el día en que puedes empezar a reconocer esas cadenas. Hoy es el día en que puedes comenzar a ver lo que el mal ha intentado hacer en tu vida. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes comenzar a romper esas cadenas. No importa cuán invisibles sean, no importa cuán profundas estén, porque el poder del Espíritu es mucho mayor. El mal no tiene la última palabra en tu vida. El Espíritu Santo ha venido para romper todo yugo, para sanar todo corazón herido y para llevarnos a una vida de completa libertad. Cuando el Espíritu Santo entra, el mal no puede permanecer. Él trae luz donde hay oscuridad, libertad donde hay cautiverio. El primer paso hacia la liberación es reconocer que las cadenas, aunque invisibles, están ahí. El segundo paso es permitir que el Espíritu Santo rompa lo que nos ha mantenido prisioneros. No hay cadenas que Él no pueda romper. No hay mal que Él no pueda vencer. En su poder todas las ataduras del mal se desvanecen. La mentira del control es cómo el mal nos engaña. Vivimos en un mundo donde el control se ve como la respuesta a todo. Nos dicen que si queremos éxito, debemos tener el control. Si queremos paz, debemos controlar las circunstancias. Si queremos sanar, debemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida. Pero el mal se disfraza de esta mentira. Tienes que controlar todo para estar bien. Nos engañan haciéndonos creer que el control es la clave para la paz y la seguridad. Lo buscamos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra rutina diaria, y cuando creemos que algo se nos escapa de las manos, el miedo comienza a invadirnos. Pero este control que buscamos no es más que una ilusión que nos ata. En realidad, lo que hacemos al tratar de controlar todo es alejarnos de la verdadera paz que solo viene cuando rendimos el control a Dios. El mal entra cuando comenzamos a creer que todo depende de nosotros, cuando nos convencemos de que si no lo hacemos todo perfectamente, todo se derrumbará. Es ahí cuando las cadenas del control se aferran a nuestro corazón. No nos damos cuenta, pero cada vez que nos aferramos al control, damos lugar al miedo, a la ansiedad, a la desesperación. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia necesidad de mantener todo en orden, todo bajo nuestra autoridad, todo bajo nuestra visión limitada. La mentira del control nos aleja de la verdad. Dios es el que tiene el control. Él es soberano. Él es el que guía. Él es el que ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos un pedazo de la historia. Cuando nos aferramos al control, nos olvidamos de que el único control verdadero lo tiene Él.
y no solo lo tiene, sino que lo usa para nuestro bien, para nuestra libertad y para nuestra paz. El Espíritu Santo viene a mostrarnos que, aunque no podamos controlar todo, Él está en control de todo. Él nos enseña que no necesitamos tenerlo todo resuelto, que no necesitamos estar al mando de cada situación, porque cuando confiamos en el Espíritu, Él nos da la paz de saber que, aunque no podamos controlarlo todo, podemos confiar en que Él está obrando, que Él está guiando nuestros pasos, que Él está tomando nuestras decisiones y nuestras preocupaciones, y las está entregando en las manos de un Dios que nunca falla. La mentira del control nos dice que debemos manejarlo todo a nuestra manera, pero la verdad que nos trae el Espíritu es que el control que necesitamos es el control de rendirnos. Es el control de soltar lo que no podemos manejar. Es el control de dejar ir lo que nos está destrozando, lo que nos está manteniendo en una prisión de ansiedad y miedo. Cuando soltamos el control es cuando realmente encontramos la paz. Porque la paz no se encuentra en manejar todo, sino en rendirlo todo a los pies de Cristo. El mal nos engaña haciéndonos pensar que tenemos que mantener las riendas de todo. Pero el Espíritu Santo viene a liberarnos de esa carga. Él viene a romper las cadenas del control que nos atan y nos enseñan a descansar en la soberanía de Dios. Porque no importa cuán caótica se vea la vida, no importa cuán fuera de control estén las circunstancias, Él está en el control, y eso es suficiente. Hoy, el Espíritu Santo te invita a soltar el control. Te invita a rendir lo que no puedes manejar, a descansar en la paz que viene de saber que Él tiene todo bajo control. No tienes que manejarlo todo, solo tienes que confiar. Solo tienes que dejar ir lo que te está oprimiendo, porque cuando lo haces, el Espíritu viene con una paz que sobrepasa todo entendimiento y te libera del peso del control que el mal te ha hecho creer que necesitas. El Espíritu Santo es el poder que rompe las cadenas del mal. El mal no es solo una presencia lejana o algo que se puede ignorar. El mal está presente en las decisiones diarias, en los pensamientos que dominan nuestras mentes, en los deseos que nos controlan. En muchos momentos nos sentimos atrapados, como si estuviéramos en una prisión invisible, encadenados a viejos hábitos, a mentiras, a nuestras propias debilidades. Pero lo que muchos no saben es que esas cadenas no tienen poder cuando el Espíritu Santo entra en la ecuación. El Espíritu Santo no viene a darnos una paz temporal ni a ofrecer soluciones superficiales. Él viene a cambiarlo todo. Viene con un poder que destruye las cadenas del mal. Ese poder no es como los poderes del mundo, que solo pueden tapar el problema o aliviar el sufrimiento por un tiempo. El poder del Espíritu no se limita a una acción momentánea. Es un poder transformador que rompe las cadenas y libera el alma de su cautiverio, liberándola para vivir con plenitud, con libertad y con propósito. Las cadenas del mal pueden verse de muchas formas. Tal vez son adicciones que te atan y que no puedes dejar atrás. Tal vez son recuerdos dolorosos que te siguen persiguiendo, que siguen afectando tu manera de pensar y de actuar. Quizás es el miedo, la vergüenza o el odio que se han incrustado en lo más profundo de tu corazón. Estas cadenas parecen imposibles de romper, pero el Espíritu Santo tiene el poder para destruir todo yugo, para liberarte de esas ataduras. No importa cuán fuerte o duradero haya sido el mal en tu vida, el Espíritu viene con el poder de romper esas cadenas y restaurarte completamente. El Espíritu Santo no necesita que seas perfecto, no espera que tengas todas las respuestas, solo necesita que te abras a Él, que reconozcas tu necesidad de ser liberado.
Cuando lo haces, Él entra con su poder divino y empieza a trabajar en lo más profundo de tu ser. Él no solo te muestra el mal en tu vida, sino que te da el poder para rechazarlo y para caminar en una nueva dirección. Él te da el valor para enfrentarte a las sombras que te han dominado y para caminar hacia la luz. Este poder no es solo una sensación, no es solo una idea, es una realidad. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, el mal pierde su poder. Las cadenas que pensabas que te definirían para siempre son rotas. Lo que te mantenía cautivo es deshecho, no porque hayas hecho algo especial, sino porque el poder de Dios es más grande que cualquier atadura del enemigo. El mal no tiene la última palabra. El Espíritu Santo tiene la última palabra. Y cuando Él dice libertad, no hay nada que pueda oponerse a su voluntad. Ese poder que el Espíritu trae no solo es para una liberación momentánea, es un poder transformador que te capacita para vivir una vida nueva. Cuando el Espíritu te libera, no solo te da la paz de la salvación, sino que te da el poder de caminar en victoria. Ya no eres esclavo de lo que antes te dominaba. Ya no eres prisionero de las mentiras que te decían que no valías, que no podrías cambiar. El Espíritu Santo te da una nueva identidad, una identidad de hijo de Dios, una identidad de libre. El mal se alimenta de tu sumisión a sus mentiras, pero el Espíritu Santo te da el poder de rechazar esas mentiras. Él te da la fuerza para caminar en la verdad, para vivir en la libertad que Cristo te ha dado. La cadena que el enemigo te puso alrededor del cuello es rota por el poder del Espíritu, y ahora puedes respirar profundamente sabiendo que ya no hay condena, ya no hay atadura. Y cuando ese poder del Espíritu se mueve en tu vida, no solo cambia lo que has hecho, cambia lo que eres. Te convierte en alguien capaz de llevar la luz de la verdad a los demás. Porque una vez que has sido liberado del mal, tienes el testimonio de que la libertad es posible, que el Espíritu es capaz de romper cualquier cadena y que no importa cuán profundo sea el dolor, la liberación es una promesa de Dios. Así que, si alguna vez has sentido que las cadenas del mal no se pueden romper, recuerda que el Espíritu Santo está aquí. Él vino a destruir esas cadenas. Él vino a liberarte y te invita hoy a caminar en esa libertad. No importa cuán fuerte parezca el mal, el Espíritu tiene el poder para romperlo, para sanarte y para llevarte a una vida nueva, llena de paz y esperanza. El pecado no es tu identidad y cómo romper la mentira del enemigo. Vivimos en un mundo donde el pecado es algo que se convierte en parte de nuestra historia, algo que solemos identificar con nuestra persona. Nos dicen que nuestras fallas, nuestros errores, nuestras decisiones equivocadas definen quién somos, y comenzamos a creer que somos solo la suma de nuestras caídas. El pecado se infiltra en nuestras vidas de tal manera que sin darnos cuenta empieza a ser nuestra identidad. Nos decimos a nosotros mismos que somos débiles, que somos imperfectos, que no merecemos el perdón, que no somos dignos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de que el pecado no nos define. El pecado no es nuestra identidad. El enemigo sabe cómo usar nuestra propia lucha interna contra nosotros. Él susurra al oído: mira lo que has hecho, mira lo que eres. No tienes valor, no puedes cambiar. El pecado te define y lo hace de tal forma que llegamos a creerle. Llegamos a pensar que nuestras debilidades, nuestros fallos y nuestras luchas son lo único que nos caracteriza. Pero esta es la gran mentira que el enemigo quiere que creas, que tu pecado es quien eres. El Espíritu Santo viene a destruir esta mentira. Él no te condena por lo que has hecho, Él no te acusa, Él viene a mostrarte la verdad. El pecado no es tu identidad está en Cristo. Eres hijo de Dios, no esclavo del pecado.
Tu valor no está determinado por tus errores, sino por el amor incondicional de Dios, que te creó para vivir en libertad, no en condena. El pecado no tiene poder sobre ti, a menos que tú lo permitas. El enemigo quiere que sigas identificándote con lo que hiciste, pero el Espíritu Santo te invita a ver la verdad de lo que eres en Cristo. En Cristo eres una nueva creación. Las viejas cosas han pasado y todo ha sido hecho nuevo. No tienes que vivir bajo el peso de la condena. No tienes que cargar con la culpa. El Espíritu Santo viene a romper la mentira de que el pecado es tu identidad. Él viene a darte la verdad de que en Cristo eres limpio, eres perdonado, eres restaurado. El pecado solo tiene el poder de definir tu vida si sigues permitiendo que el enemigo te engañe. Cuando aceptas la mentira de que el pecado te define, te quedas atrapado en un ciclo de desesperanza. Pero cuando abrazas la verdad de lo que eres en Cristo, el poder del pecado se desvanece. Ya no tienes que vivir con el temor de que tu pasado determine tu futuro. El Espíritu Santo viene a enseñarte que tu futuro está en las manos de Dios, que tu identidad está segura en Él. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido. En Cristo tienes una nueva identidad. El pecado no tiene poder sobre ti. La gracia de Dios es más grande que cualquier error, más poderosa que cualquier debilidad, y es esa gracia la que te define, no tus fallas, no tus derrotas, no tus luchas. Eres hijo de Dios, eres libre del poder del pecado. El Espíritu Santo te invita hoy a romper esa mentira. Te invita a reconocer que el pecado no te define. Lo que te define es el amor de Dios. Lo que te define es la sangre de Cristo que te limpia, te perdona y te hace nuevo. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres un hijo de Dios, llamado a vivir en libertad, en victoria y en el propósito que Él tiene para ti. Es hora de dejar de ver el pecado como tu identidad. Es hora de abrazar la verdad de que en Cristo eres una nueva creación. El Espíritu Santo te ofrece hoy la liberación de esa mentira, la liberación de la condena, la liberación de la esclavitud del pecado. Y al hacerlo, te lleva a vivir como nunca antes en la paz y el propósito que solo Él puede ofrecer, la fuerza del perdón y liberándose de las cadenas del pecado. El perdón es un concepto poderoso, pero difícil de comprender completamente, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Nos enseñan a perdonar, pero el proceso de perdonar parece una montaña imposible de escalar, sobre todo cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente, cuando el dolor se ha quedado grabado en nuestra alma. El perdón no es solo una opción, es una orden de parte de Dios. Y cuando no lo practicamos, nos mantenemos atados a las cadenas del pecado, a las cadenas de la ira, del resentimiento y del odio. El perdón no es solo una decisión emocional, sino una decisión espiritual que cambia el curso de nuestra vida. El Espíritu Santo nos invita a liberarnos del veneno de la ira y la amargura que corrompen nuestro corazón. Aunque la herida sea profunda y el daño real, el Espíritu nos muestra que la única manera de romper las cadenas que el pecado ha puesto sobre nosotros es perdonar, y no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La paz no llega mientras seguimos cargando con el peso del rencor, mientras mantenemos vivas las llamas del resentimiento. El perdón es la llave que nos abre la puerta a la libertad, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Perdonar no significa que lo que ocurrió fue correcto, ni que debemos ignorar la justicia. Perdonar es, en primer lugar, un acto de obediencia a Dios. Cuando perdonamos, estamos liberando nuestro corazón de la amargura que nos mantiene en cautiverio.
La verdadera libertad viene cuando dejamos de cargar con la ira, la venganza y el odio. El perdón no borra la herida, pero sí cambia su poder sobre nosotros. Ya no es el dolor lo que nos define, sino la gracia de Dios que nos permite liberar a otros de la deuda que tienen con nosotros. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos da la fuerza para perdonar. Él no solo nos anima a perdonar, nos capacita para hacerlo. Perdonar con el poder del Espíritu Santo no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas, es un acto sobrenatural. Es el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Un amor que ha perdonado nuestras propias faltas, que nos ha liberado de la condena, que nos ha dado una nueva oportunidad. El perdón no es algo que podemos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para liberar a aquellos que nos han hecho daño, para soltar el rencor y permitir que la paz de Dios inunde nuestro corazón. El perdón también libera nuestro futuro. Al no perdonar, nos mantenemos atados a un pasado que no podemos cambiar. El Espíritu Santo nos invita a vivir en el presente, en la libertad que Cristo nos ha dado. Al perdonar, rompemos las cadenas del pecado que nos mantienen atrapados en las sombras de lo que fue. Ya no permitimos que el pasado nos controle, porque el perdón nos permite mirar hacia adelante, hacia la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando el perdón es difícil? Cuando las heridas son demasiado profundas, cuando la injusticia es demasiado grande, cuando sentimos que perdonar sería una traición a nosotros mismos o a lo que hemos sufrido. En esos momentos, el Espíritu Santo nos sostiene. Él nos da la fuerza para soltar lo que nos ata. No es fácil, pero cuando rendimos nuestra voluntad a Él, Él nos da el poder para perdonar como Él nos ha perdonado. El perdón es un proceso y el Espíritu Santo camina con nosotros a lo largo de ese proceso, ayudándonos a sanar, a liberar y a ser liberados. Perdonar no significa olvidar lo que pasó. No significa que nunca volverás a recordar el dolor. Significa que, al recordar, ya no serás controlado por él. El perdón trae sanidad. El perdón trae libertad. El perdón rompe las cadenas del pecado. Y cuando el pecado es roto, la paz que solo el Espíritu Santo puede dar invade tu ser, dándote una libertad que no conocías. El perdón es el acto más poderoso que podemos hacer para romper las cadenas que nos atan. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la manera en que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en libertad, sin las cadenas del pasado, sin el peso de las ofensas, sin el yugo del rencor. El Espíritu Santo no solo te dice que perdones, Él te capacita para hacerlo. Y cuando lo haces, serás libre de las ataduras del pecado y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. La promesa de redención a través del Espíritu Santo. La libertad es uno de los anhelos más profundos del ser humano. Desde el principio de los tiempos, las almas han clamado por liberarse de lo que las oprime, por escapar de las cadenas que limitan su potencial y su paz. Sin embargo, esta libertad no siempre es comprendida correctamente. Muchos creen que la libertad se trata solo de escapar de las circunstancias externas, pero el Espíritu Santo viene a mostrarnos una verdad más profunda. La verdadera libertad comienza en el corazón, en el alma, y es encontrada solo a través de la redención de Cristo. El pecado, el miedo, la vergüenza y las mentiras del enemigo nos tienen atrapados y nos hacen creer que la libertad es un sueño inalcanzable. Vivimos bajo el yugo del pecado, sin darnos cuenta de que hemos sido llamados a una vida mucho más grande, una vida libre. La libertad no es solo un deseo humano, es una promesa divina.
La redención a través del Espíritu Santo no solo te libra del pecado, sino que te da la capacidad de vivir en la libertad que Cristo ha ganado para ti. La libertad que el Espíritu Santo nos ofrece no se trata de un simple alivio de nuestras cargas, sino de una transformación interna. Es la redención que nos permite vivir como hijos de Dios, libres de las ataduras que nos mantenían prisioneros de nuestras propias limitaciones. El Espíritu no solo quita el peso del pecado, sino que nos posiciona para caminar en una nueva vida, en la plenitud del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. La promesa de redención es profunda. A través del Espíritu Santo hemos sido redimidos de la maldición del pecado y la muerte. La libertad en Cristo no es solo una libertad que viene al final del sufrimiento, sino que es una realidad presente que se experimenta desde el momento en que el Espíritu entra en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo te saca de las tinieblas, Él te introduce en la luz. No solo te redime de tu pasado, Él te empodera para vivir en la libertad del futuro. El Espíritu Santo nos guía en el proceso de redención. A través de su presencia, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma son renovados. Nos enseña a vivir como personas libres, no como prisioneros de nuestros miedos, fracasos o errores. Cuando invitamos al Espíritu a entrar en nuestras vidas, le damos permiso para transformar cada parte de nosotros, redimiendo lo que el mal había corrompido. La redención es un proceso continuo. Cada día, el Espíritu nos lleva a experimentar una mayor libertad, a medida que sanamos y nos liberamos de las ataduras que nos limitaban. La promesa de redención es una invitación a vivir en la libertad que ya ha sido ganada para ti. No es algo que tienes que esperar alcanzar en el futuro, es algo que está disponible para ti hoy. El Espíritu Santo te invita a vivir en esa libertad, a caminar en la verdad de que ya no eres esclavo del pecado. La libertad que Cristo ha ganado no solo te da el derecho de vivir sin condena, sino también el poder de caminar en la victoria sobre todo lo que te ha mantenido cautivo. Redención es vivir en la libertad del amor de Dios. El Espíritu Santo te recuerda constantemente que, aunque el pecado trató de apartarte de Dios, Él te ha redimido por completo. Ya no estás bajo el control del mal, sino que has sido liberado para vivir en la gracia, en la paz y en el propósito divino. La promesa de la redención a través del Espíritu Santo es una promesa de libertad total. No solo eres perdonado, eres transformado. Y en esa transformación encuentras tu verdadera identidad. Hoy el Espíritu te invita a abrazar la redención. Él te llama a caminar en la libertad que ya es tuya. No importa lo que hayas vivido, lo que te haya mantenido cautivo. El Espíritu Santo tiene el poder para romper esas cadenas y restaurarte a la plenitud de la vida que Dios ha planeado para ti. Tú has sido llamado a la libertad, y esa libertad comienza ahora, con el Espíritu Santo guiándote hacia la victoria que ya te pertenece, el poder de la oración que invoca la libertad en tu vida. La oración es más que un acto de palabras. No se trata solo de una lista de peticiones o de una rutina diaria. La oración es una conversación profunda con el Creador, una conexión directa con el Espíritu Santo, el cual tiene el poder de transformar nuestra vida por completo. A través de la oración no solo hablamos con Dios, invocamos su poder para que intervenga en nuestras circunstancias, para que cambie lo que parece inmutable y nos libere de todo lo que nos ha atado. La oración es el medio por el cual invocamos la libertad que ya nos ha sido prometida a través de Cristo. En momentos de dificultad, cuando las cadenas del mal parecen apretar más fuerte, la oración se convierte en nuestra herramienta más poderosa. La oración no solo nos ofrece consuelo, sino que trae la intervención divina. Al orar, invocamos el poder del Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida. No es una simple petición,
Es un acto de fe que abre las puertas a lo sobrenatural. A través de la oración, le damos a Dios acceso a nuestros corazones y permitimos que Él trabaje en lo más profundo de nuestro ser, sanando, restaurando y liberando. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios. La oración es la expresión de nuestra confianza en que Dios tiene el control. A través de ella, entregamos nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras cargas, sabiendo que Él las tomará y nos dará la paz que necesitamos. El Espíritu Santo se mueve poderosamente cuando oramos con fe, guiando nuestras palabras y fortaleciendo nuestro espíritu. Él nos muestra que no estamos solos en la batalla. Él es nuestro aliado, nuestro consolador, el que nos guía hacia la libertad. Es importante entender que la oración no se trata solo de pedirle a Dios lo que queremos. Se trata de abrir nuestro corazón, de ser honestos con Él y de permitir que Él trabaje en nosotros. La oración es el espacio donde dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a depender completamente de su poder. A través de la oración, entregamos nuestra voluntad y dejamos que su voluntad se establezca en nuestra vida. Es un acto de rendición que nos permite recibir la libertad que Él ha prometido. El Espíritu Santo se manifiesta poderosamente a través de la oración. En cada palabra que decimos, Él intercede por nosotros, llevando nuestras súplicas a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, la Escritura nos recuerda que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. La oración no solo es nuestra expresión hacia Dios, sino también una comunicación divina que atraviesa los cielos, donde el Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor. La oración tiene el poder de liberarnos de las ataduras del pecado, de las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente y de las situaciones que nos parecen insuperables. No importa cuán profundo esté el mal, la oración de fe tiene la capacidad de romper cada cadena. Cada vez que oramos, estamos invocando el poder del Espíritu para que interceda, para que actúe, para que libere lo que está atado. Cuando oramos, estamos declarando la libertad sobre nuestra vida. Estamos declarando que, aunque el enemigo haya tratado de mantenernos cautivos, el poder de Dios es más grande. La oración nos conecta con ese poder y nos permite vivir en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. La libertad no es solo una idea abstracta. La libertad es una realidad práctica que podemos experimentar cada día a través de la oración. El poder de la oración no está en la cantidad de palabras que decimos, sino en la sinceridad de nuestro corazón y la fe con la que oramos. La oración abre el camino para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, transformando nuestras vidas, sanando nuestras heridas y liberándonos de todo lo que nos ha mantenido cautivos. No hay nada que el Espíritu no pueda hacer a través de la oración. La oración es el canal por el cual el poder de Dios se derrama sobre nuestras vidas, rompiendo las cadenas del mal y trayendo libertad donde antes había esclavitud. Hoy te invito a orar con fe, a invocar la libertad de Dios sobre tu vida. No importa cuán grandes sean las cadenas que sientes que te atan, el Espíritu Santo tiene el poder de romperlas todas. A través de la oración, estás invitando a Dios a obrar en lo invisible y a traer la libertad que tu alma necesita. Abre tu corazón, ora con sinceridad y deja que el poder de la oración te lleve a la libertad que solo el Espíritu Santo puede otorgar. El Espíritu Santo y la nueva creación. Cuando pensamos en transformación, nuestra mente tiende a centrarse en lo externo, en los cambios visibles, en la mejora de nuestras circunstancias, en la modificación de nuestra apariencia. Pero la verdadera transformación no comienza fuera de nosotros.
La transformación que el Espíritu Santo ofrece comienza en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestra mente. El Espíritu no viene solo a mejorar lo que ves, viene a transformar lo que eres. La promesa de la nueva creación es una promesa radical. No somos solo personas mejoradas, somos personas renovadas. El Espíritu Santo viene a darnos una nueva identidad, una nueva forma de ver el mundo, una nueva manera de relacionarnos con Dios y con los demás. En 2 Corintios 5:17, la Escritura nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no es algo que nosotros podamos lograr por nuestra cuenta. Es un regalo de Dios, un acto divino que solo el Espíritu puede realizar en nosotros. La transformación interior que el Espíritu Santo trae no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida en Cristo. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. Ya no vivimos según las normas del mundo. Ya no vivimos bajo el yugo del pecado, de la vergüenza o del miedo. En lugar de eso, somos guiados por el Espíritu hacia una vida de libertad, una vida de paz, una vida de propósito. El Espíritu Santo empieza a deshacer las cadenas del mal que nos han atado, aquellas cadenas invisibles que nos limitaban, aquellas ataduras que definían quién pensábamos que éramos. Él comienza a hacernos ver que aunque el pecado ha sido una parte de nuestra historia, no somos definidos por el pecado. Somos definidos por la obra redentora de Cristo en la cruz y por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Este proceso de transformación no es solo una cuestión de comportamiento. No se trata solo de dejar de hacer cosas malas o de adoptar buenas costumbres. La transformación interior que el Espíritu nos ofrece es mucho más profunda. Es un cambio radical en nuestro corazón. El Espíritu Santo va más allá de los hábitos superficiales. Él renueva nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Él cambia la forma en que vemos a los demás, a nosotros mismos y a Dios. Nos lleva a vivir una vida que refleja la bondad de Dios, no por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu en nosotros. Este cambio profundo comienza con una rendición. El Espíritu Santo no puede transformar nuestra vida si no le damos permiso para obrar. La transformación que Él trae no es forzada, es voluntaria. Nos invita a entregarle nuestras luchas, nuestros deseos, nuestras heridas y nuestros temores para que Él pueda sanarlos y transformarlos. Cada vez que decidimos confiar más plenamente en Él, cada vez que rendimos algo a su voluntad, experimentamos un cambio interior. Esa rendición es el comienzo de una nueva vida. Al permitir que el Espíritu nos transforme, también comenzamos a ver los frutos de su trabajo en nuestra vida. Nos volvemos más compasivos, más pacientes, más amables, más generosos, más llenos de fe. La transformación interior del Espíritu Santo no solo afecta nuestra relación con Dios, también afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos lleva a vivir según los principios del reino de Dios, a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y verdad. La verdadera libertad viene cuando entendemos que nuestra identidad no está determinada por lo que hemos hecho ni por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. La nueva creación es una obra de Dios en nosotros que nos capacita para vivir en la libertad que Cristo ganó en la cruz. No tenemos que seguir siendo prisioneros de nuestras emociones, de nuestros pensamientos negativos, de nuestras luchas pasadas. El Espíritu Santo nos ha hecho libres para vivir según la verdad de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Hoy, el Espíritu Santo
te invita a experimentar esa transformación. No tienes que quedarte atrapado en la persona que solías ser. No tienes que seguir viviendo bajo las limitaciones del pasado. La nueva creación ya está aquí, y el Espíritu Santo está listo para obrar en ti, para hacerte quien realmente eres en Cristo. Abre tu corazón y permite que el Espíritu transforme tu vida, que te renueve por completo y te lleve a vivir con la libertad, la paz y el propósito que solo Él puede dar. El Espíritu Santo y la liberación permanente. La liberación no es un concepto que debamos ver solo como una solución temporal. A menudo, en nuestra vida, nos encontramos atrapados en ciclos de lucha, de caídas, de sentimientos de desesperanza y buscamos liberación solo cuando el dolor se hace insoportable. Pero la liberación del Espíritu Santo no es algo que solo ocurre en momentos de crisis. La verdadera liberación que Él ofrece es permanente. No es una liberación que depende de circunstancias cambiantes o de nuestro esfuerzo humano. Es una liberación profunda que llega a las raíces de lo que nos mantiene cautivos, y cuando el Espíritu obra, lo hace de manera que no solo cambia lo que vemos, sino también lo que somos en lo más profundo. El Espíritu Santo nos da una liberación que perdura. No se trata solo de ser liberados de una situación difícil o de un pecado particular, sino de vivir en la libertad que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. A través del Espíritu somos liberados del poder del pecado, del miedo, de la condena y de todo lo que nos separa de la plenitud de Dios. Esta liberación no es un evento aislado, es un proceso continuo de transformación y sanidad en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos libra una vez, sino que nos mantiene libres, nos capacita para vivir esa libertad cada día, sin tener que volver a las cadenas de antes. En la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de pensar que la liberación solo es algo que experimentamos en momentos de crisis o en un punto específico de nuestras vidas. Pero la verdadera liberación es un camino constante de vivir en la verdad de que somos libres. El Espíritu Santo es el que nos sostiene en esa libertad. No importa cuántos obstáculos enfrentemos, no importa cuán tentados estemos a regresar a viejas costumbres, el Espíritu nos guía hacia una vida de perseverancia, de victoria continua y de plenitud en Cristo. Esta liberación permanente no significa que nunca más enfrentaremos dificultades o que no tendremos que luchar. Significa que, aunque las dificultades lleguen, ya no estamos bajo el poder del mal. El Espíritu Santo nos da la capacidad de resistir, de mantenernos firmes, de caminar en la libertad que Él nos ha dado. Ya no vivimos como esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, y esa identidad nos capacita para vivir en la victoria que Él ya ha ganado para nosotros. La liberación permanente también es un proceso de sanidad continua. El Espíritu no solo nos libera del pecado en un momento específico, sino que continuamente nos limpia y nos purifica. Nos lleva a nuevas profundidades de libertad, a medida que nos rendimos a Él y permitimos que Él trabaje en cada área de nuestra vida. A medida que caminamos con el Espíritu, experimentamos la sanidad de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de nuestras decisiones y de todo lo que nos ha causado daño en el pasado. Él no solo libera nuestras acciones, sino también nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. El Espíritu Santo, en su amor y poder, nos da una libertad que sobrepasa todo entendimiento. No se trata solo de estar libres de algo, sino de estar libres para algo, libres para vivir el propósito que Dios tiene para nosotros, libres para ser quienes realmente somos en Cristo y libres para llevar esa libertad a otros. La liberación que el Espíritu nos da nos capacita para ser agentes de liberación en el mundo.
Como Cristo nos ha liberado, también debemos llevar esa libertad a los demás, para que ellos experimenten lo que nosotros hemos vivido. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, no hay vuelta atrás. La liberación no es un estado que se pierde con el tiempo, es una realidad que se mantiene y que crece a medida que caminamos con Él. No importa lo que venga, la liberación que Él da es firme y segura. Vivir en esa libertad requiere de una constante rendición a su voluntad, pero cuando lo hacemos, el Espíritu nos sostiene y nos guía. Él es nuestro constante recordatorio de que, aunque el mundo intente esclavizarnos nuevamente, ya hemos sido hechos libres por Cristo. Hoy te invito a aceptar y vivir en esa liberación permanente. No solo fue una liberación pasada, sino que es una realidad presente y futura. El Espíritu Santo te ha dado la libertad de vivir una vida plena, libre de cadenas, libre de condena y libre del mal. Esa libertad es tuya hoy, y el Espíritu te guía cada día para que vivas en ella con gozo y victoria. Camino hacia la plenitud es vivir sin las cadenas del pasado. El pasado tiene una forma extraña de seguirnos. A veces es como una sombra que no podemos quitar de encima, una carga que arrastramos sin darnos cuenta de lo que está haciendo a nuestra vida. Las decisiones que tomamos, los errores que cometimos, las heridas que sufrimos, todo parece estar vinculado a nuestra identidad. Y parece que no podemos avanzar sin que nuestro pasado siga reclamando su espacio. Pero el Espíritu Santo te llama a un camino diferente, un camino hacia la plenitud, donde ya no vives bajo las cadenas del pasado, donde dejas de estar atado a lo que te hizo daño. La plenitud que Cristo nos promete no es solo una vida futura en el cielo, es una vida presente, aquí y ahora. Y esta plenitud no se alcanza cuando comenzamos a tenerlo todo bajo control, o cuando las circunstancias finalmente mejoran. La plenitud viene cuando permitimos que el Espíritu Santo nos libere del peso del pasado y nos capacite para vivir en la nueva identidad que Él nos ha dado. Vivir en plenitud no es vivir sin problemas, sino vivir con el Espíritu guiándonos, sanándonos y transformándonos en cada paso del camino. El pasado nos atrapa cuando lo dejamos definir quiénes somos. Nos vemos a nosotros mismos a través de las lentes de lo que hemos vivido y a veces eso nos impide ver la nueva vida que Cristo nos ofrece, pero el Espíritu Santo está aquí para romper esas cadenas. Él viene a mostrarte que, aunque lo que viviste fue real, no es lo que define tu vida hoy. El pecado, el dolor, las decepciones pasadas no tienen poder sobre ti cuando decides caminar en la libertad que el Espíritu te da. El camino hacia la plenitud comienza con un acto de rendición. Es soltar el control que creíamos tener sobre nuestra vida y entregárselo al Espíritu, quien tiene el poder de transformarnos. Cuando decidimos dejar de cargar con el peso de las experiencias pasadas, le damos espacio al Espíritu para obrar en nosotros. Él toma lo que parecía irreparable y lo convierte en una obra maestra. Te libera de la esclavitud, de los recuerdos, de las voces internas que te dicen que no eres suficiente, y te lleva hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y paz. El Espíritu Santo no solo nos da perdón, sino que también nos ofrece una restauración completa. La restauración no solo borra el pasado, sino que lo redime. Lo que el mal quiso usar para destruirte, Dios lo usa para glorificar su nombre. Él puede tomar las cenizas de tu pasado y convertirlas en una base sólida sobre la que construir tu futuro. El Espíritu te da la capacidad de caminar hacia la plenitud, no con el peso del pasado, sino con la ligereza de saber que has sido perdonado, que has sido sanado y que eres una nueva creación en Cristo. A medida que el Espíritu Santo obra en tu vida,
te lleva de ser prisionero de las cicatrices del pasado a ser un testimonio vivo de la gracia de Dios. La plenitud no es solo vivir en la ausencia de dolor, sino vivir con la presencia de Dios en medio de todo. El Espíritu te invita a dejar atrás las cadenas del resentimiento, del arrepentimiento constante, de la culpa y la vergüenza, y te invita a caminar con Él hacia la paz, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. En este camino hacia la plenitud, el pasado pierde su poder sobre ti. Ya no eres quien eras antes, ya no estás definido por tus errores, ni por las personas que te lastimaron. Eres alguien nuevo en Cristo, alguien que camina en la libertad del Espíritu. Cada día, con cada paso, el Espíritu te lleva hacia una vida más abundante, más rica en propósito y más llena de la paz que solo Él puede ofrecer. El dolor del pasado ya no puede retenerte, porque en Cristo tienes una nueva identidad. Hoy, el Espíritu te invita a soltar las cargas que has estado arrastrando. Te invita a dejar el pasado en el pasado y a caminar en la libertad que ya ha sido ganada para ti. En lugar de vivir en el dolor y las cicatrices de lo que sucedió, te llama a caminar en la plenitud de la nueva vida que te ofrece. El camino hacia la plenitud comienza hoy, con el Espíritu guiándote hacia una vida de libertad, gozo y paz, donde las cadenas del pasado ya no tienen poder sobre ti, viviendo como un testimonio de la libertad. La libertad es más que un estado de ser, es una manera de vivir. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, no solo nos libera de las cadenas del pecado, sino que nos capacita para vivir de una manera completamente nueva, diferente, reflejando esa libertad a cada paso. Ser liberado por el Espíritu Santo no significa solo ser libre de nuestras luchas pasadas, sino vivir cada día como un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra vida, al ser transformada por el Espíritu, se convierte en un testimonio de la libertad que hemos recibido. No somos solo personas liberadas de la esclavitud del pecado, sino que ahora somos portadores de la paz y la libertad de Cristo. Cada palabra que decimos, cada acción que tomamos, debe ser un reflejo de lo que el Espíritu ha hecho en nosotros. La manera en que vivimos, la manera en que enfrentamos las pruebas, cómo respondemos al dolor y a las dificultades, debe mostrar al mundo que la verdadera libertad está en Cristo y que el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros. Vivir como un testimonio de la libertad no significa que seremos perfectos. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos en los que luchamos con las cicatrices del pasado, pero lo que nos distingue es la paz que el Espíritu nos da. Nuestra libertad no está basada en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que nos sentimos tentados a volver atrás, el Espíritu nos recuerda la libertad que ya hemos recibido y nos capacita para mantenernos firmes. Cuando vivimos como testimonio de la libertad, comenzamos a compartir esa libertad con los demás. No podemos guardar para nosotros mismos la paz y la libertad que hemos recibido. Nuestra vida se convierte en un canal para que otros experimenten lo mismo que nosotros. El testimonio no solo se trata de hablar de lo que Dios ha hecho, sino de vivir de una manera que inspire a otros a experimentar esa libertad. Cada acción, cada decisión, cada conversación que tenemos puede ser una oportunidad para compartir el poder transformador del Espíritu y la libertad que Él ofrece. El Espíritu Santo nos llama no solo a ser receptores de su libertad, sino a ser instrumentos de liberación para los demás. Nos capacita para ser luz en un mundo que está atrapado en la oscuridad, para ser testigos de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de que el mal no tiene poder sobre nosotros, de que el Espíritu nos ha liberado para vivir con propósito, gozo y paz. No importa lo que el mundo diga o haga,
No importa las dificultades que enfrentemos, la libertad que tenemos en Cristo no puede ser arrebatada. Ser un testimonio de la libertad también significa vivir con integridad. La libertad no es solo algo que declaramos, sino algo que vivimos. El testimonio de nuestra vida debe coincidir con lo que profesamos. No podemos vivir como si seguimos siendo prisioneros de nuestras antiguas ataduras. La libertad no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos y mostramos al mundo que somos libres. Cada vez que perdonamos, cada vez que mostramos gracia, cada vez que vencemos la tentación y vivimos de acuerdo con la verdad de Dios, estamos siendo testigos de la libertad que el Espíritu nos ha dado. Hoy, el Espíritu Santo te invita a vivir como un testimonio de su libertad. No solo te ha liberado a ti, te ha capacitado para ser un canal de liberación para los demás. El mundo necesita ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesita ver que la libertad que Cristo ofrece es real y que no importa el pasado, el Espíritu tiene el poder de cambiarlo todo. Vivir como testimonio de la libertad es ser un reflejo del amor, la paz y la victoria de Cristo, mostrándole al mundo que, cuando el Espíritu entra, las cadenas se rompen y la vida comienza de nuevo. El Espíritu Santo renueva tu fuerza para vivir en libertad. Cada día nos enfrentamos a desafíos. Hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas están agotadas, que nuestras energías se han agotado y que ya no podemos seguir adelante. Es en esos momentos de cansancio, de debilidad, donde más necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Él no solo viene a liberarnos de las ataduras del mal, sino que viene a darnos nuevas fuerzas para vivir en esa libertad, para continuar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La renovación del Espíritu Santo es algo profundo, algo que va más allá de un simple aliento de ánimo. No es un consuelo pasajero, sino una transformación interna que nos capacita para superar cualquier obstáculo. El Espíritu no solo nos da la fuerza para resistir, nos da la fuerza para avanzar. Nos da el poder no solo para enfrentar la vida, sino para vivir con propósito, con gozo y con una paz que no depende de las circunstancias. Cuando nos sentimos débiles, cuando estamos luchando contra la tentación, la ansiedad, la desesperación, el Espíritu Santo entra en nuestra vida con una renovación sobrenatural. Él nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en Él. Nos recuerda que no estamos luchando por nuestra cuenta, sino que el Espíritu está con nosotros, dándonos el poder para continuar. Cuando el mal quiere que nos rendimos, cuando las dificultades nos dicen que no podemos más, el Espíritu nos renueva con la fuerza de Dios, la misma fuerza que levantó a Cristo de entre los muertos. La renovación del Espíritu Santo no se limita a una experiencia única, es un proceso continuo. Cada vez que nos rendimos a Él, el Espíritu nos llena de fuerzas nuevas para vivir en libertad. No importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces nos sintamos agotados o desanimados, el Espíritu siempre está ahí para levantarnos, para renovarnos, para hacernos sentir que en Él somos capaces de todo. La vida cristiana no es fácil, pero el Espíritu nos da la energía para seguir adelante. Nos da la fuerza para no rendirnos ante la adversidad. No se trata de nuestra fuerza humana, de nuestra capacidad para resistir. Se trata de la fuerza sobrenatural que el Espíritu Santo nos otorga. Es esa fuerza la que nos permite perdonar cuando no sentimos que podemos, seguir cuando todo parece perdido, y vivir con esperanza incluso en los momentos más oscuros. El Espíritu no solo nos da lo que necesitamos para sobrevivir, sino para vivir abundantemente, para avanzar en libertad, para caminar con confianza. Es importante recordar que esta renovación no viene de nuestras propias fuerzas o esfuerzos. No se trata de un
hacer más o ser mejor. La renovación viene cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, cuando rendimos nuestras vidas a Él y dejamos que su poder obre en nosotros. Al hacerlo, no solo recibimos las fuerzas que necesitamos, sino que también somos capacitados para hacer cosas que nunca imaginamos posibles. Hoy, el Espíritu Santo te invita a rendirte a Él, a permitir que Él te renueve de adentro hacia afuera. No estás destinado a vivir agotado, a vivir con la carga del pasado o a vivir luchando solo con tus propias fuerzas. El Espíritu viene a restaurarte, a fortalecerte, a renovar tu alma. Te da nuevas fuerzas para vivir en libertad, para caminar en victoria, para seguir adelante, incluso cuando sientes que no puedes más. La renovación del Espíritu Santo te capacita para vivir libre, para vivir sin las cadenas del pasado, sin el peso de las derrotas anteriores y con el poder divino que te impulsa hacia el futuro. No importa cuán cansado estés, el Espíritu te renueva para vivir en la plenitud de la libertad que Cristo ha ganado para ti. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar esa renovación y para vivir con la fuerza que solo Él puede dar. El Espíritu Santo rompe el círculo vicioso del pecado. El pecado tiene una forma de atraparnos en un ciclo interminable, un círculo vicioso del cual parece que no podemos escapar. A menudo caemos en los mismos patrones una y otra vez, prometiéndonos que no lo haremos de nuevo, pero pronto nos encontramos repitiendo los mismos errores. Cada vez que pecamos, el remordimiento y la condena nos arrastran, y antes de darnos cuenta, el círculo comienza otra vez. Nos sentimos atrapados, como si nunca pudiéramos salir, como si el pecado tuviera el control sobre nuestra vida. Pero el Espíritu Santo viene a romper ese ciclo. El pecado nos engaña, haciéndonos creer que no hay salida. Nos hace pensar que somos prisioneros de nuestras propias debilidades, que nunca podremos cambiar, que siempre seremos esclavos de nuestros deseos y acciones. Pero la verdad es diferente. El Espíritu Santo tiene el poder para romper el ciclo del pecado. Él no solo nos ayuda a resistir la tentación, sino que nos da el poder de vencerla de raíz. El Espíritu nos permite salir del círculo vicioso, liberándonos de la influencia del pecado y mostrándonos una vida de verdadera libertad. El círculo vicioso del pecado no es solo una cuestión de hacer lo que está mal, sino de cómo el pecado nos afecta profundamente. Nos lleva a creer que lo que estamos haciendo está bien o que no podemos evitarlo, y cada vez que caemos nos alejamos más de la paz de Dios. El pecado nos roba la paz, la alegría y la esperanza, y nos deja con un vacío que nada en el mundo puede llenar. Pero el Espíritu Santo es la respuesta a esa sensación de vacío. Él viene a llenar ese espacio, a sanar ese dolor, a liberarnos de las mentiras del pecado. Y cuando el Espíritu entra en nuestra vida, Él comienza a romper las cadenas que nos mantienen atrapados. Una de las formas en que el Espíritu Santo rompe el círculo vicioso del pecado es cambiando nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos recuerda que no somos definidos por nuestras caídas, sino por la gracia de Dios. El Espíritu nos da una nueva identidad, una identidad en Cristo, y nos capacita para vivir de acuerdo con esa identidad, no de acuerdo con las mentiras del enemigo que nos dicen que siempre seremos los mismos. En Cristo somos nuevas criaturas, y el Espíritu Santo nos permite caminar en esa nueva identidad. Además, el Espíritu Santo nos da el poder de resistir las tentaciones. El círculo vicioso del pecado a menudo parece estar impulsado por el deseo de satisfacer nuestras necesidades o deseos de manera equivocada. El Espíritu no solo nos da el poder para resistir,
sino que nos enseña a vivir de acuerdo con los deseos de Dios, a vivir en el Espíritu y a caminar en su verdad. Al someternos a Él, encontramos la fuerza para rechazar lo que nos aleja de la voluntad de Dios y abrazar lo que nos acerca a Él. El pecado, aunque tenga un fuerte control sobre nuestra vida, no tiene la última palabra. El poder de Dios es más grande que cualquier ciclo del pecado. Cuando vivimos en el Espíritu, nos alejamos de las cadenas que nos mantienen atrapados y comenzamos a caminar en la libertad que Cristo nos dio. Este poder de liberación no es solo algo que experimentamos una vez. Es una obra continua en nuestra vida, una obra que nos capacita para vivir una vida nueva, libre de las ataduras del pecado. Cada día, el Espíritu nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vivir en victoria. El Espíritu Santo no solo rompe el ciclo del pecado, sino que también nos muestra cómo vivir de manera que no caigamos nuevamente en esos patrones. Él nos enseña a caminar con Dios, a ser conscientes de su presencia y a vivir según su voluntad. En lugar de ser arrastrados por el pecado, somos impulsados por el Espíritu a vivir en libertad, a ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas. Hoy te invito a permitir que el Espíritu Santo rompa las cadenas del pecado en tu vida. No importa cuántas veces hayas caído, no importa lo profundo que sientas que el ciclo te tiene atrapado. El poder del Espíritu Santo es más grande que cualquier vicio, cualquier tentación, cualquier pecado. Hoy es el día en que puedes romper el ciclo del pecado, caminar en la libertad de Cristo y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. El amor inquebrantable de Dios en la fuerza que rompe todas las cadenas. El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. No es una simple emoción o un sentimiento pasajero. Es una fuerza transformadora, un poder que tiene la capacidad de romper las cadenas más fuertes, sanar las heridas más profundas y restaurar lo que ha sido destruido. Pero el amor de Dios es aún más grande, más profundo y más inmenso que cualquier amor humano. Es un amor inquebrantable, un amor que nunca falla, que nunca cambia, que nunca se detiene. Es ese amor el que tiene el poder de liberarnos, el que rompe todas las cadenas que nos atan, sean físicas, emocionales o espirituales. A menudo, cuando pensamos en nuestras luchas y en las ataduras del mal, nos sentimos como si no tuviéramos salida. Nos preguntamos si realmente seremos capaces de superar lo que nos ha lastimado, si alguna vez seremos libres de las cargas del pecado, de la culpa o del miedo. Es en esos momentos, cuando sentimos que todo está perdido, que el amor de Dios entra con poder y nos dice: yo estoy aquí y mi amor puede romperlo todo. El amor de Dios es la clave que deshace lo que el mal ha hecho en nuestra vida. Su amor no se detiene ante la barrera del pecado ni ante la barrera del sufrimiento humano. Su amor es el poder que puede romper cada cadena, deshacer cada mentira, sanar cada herida y liberarnos de todo lo que nos ata. El amor de Dios no depende de lo que hagamos o de lo que hayamos hecho. No se basa en nuestras acciones ni en nuestra bondad. Es un amor incondicional, perfecto, que no depende de nuestras imperfecciones, sino que se manifiesta precisamente en medio de ellas. No importa cuánto hayamos fallado, cuánto nos hayamos desviado o cuánto hayamos sufrido, el amor de Dios sigue siendo constante, sigue siendo fuerte, sigue siendo transformador. Y es ese amor el que te llama a la libertad. El Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, y cuando Él entra, trae consigo una fuerza inquebrantable que puede romper cualquier cadena que el enemigo haya puesto en tu vida. Cada vez que el Espíritu Santo actúa en tu vida, Él lo hace a través de su amor. Él te recuerda que, aunque el mal ha tratado de destruirte, Dios te ha amado con un amor eterno.
Ese amor es lo que te fortalece, lo que te da la paz, lo que te permite perdonar a otros y a ti mismo, lo que te da la fuerza para dejar atrás las ataduras del pecado. No eres definido por tu pecado o tu sufrimiento, eres definido por el amor de Dios, un amor que no tiene fin y que nunca dejará de buscarte hasta que seas completamente libre. El Espíritu Santo toma este amor inquebrantable y lo usa para sanarte, para restaurarte y para liberarte. Este amor no solo te limpia del pecado, sino que te llena de poder. Te da la fuerza para resistir las tentaciones, para caminar en santidad, para vivir en paz y para avanzar hacia la vida abundante que Dios ha preparado para ti. La liberación no es solo de las cadenas externas, sino de las cadenas internas, los miedos, las dudas, las inseguridades. El amor de Dios te libera de todo lo que el enemigo ha usado para mantenerte atrapado. Pero para experimentar este amor es necesario aceptarlo. Dios no forzará su amor sobre ti. Él te invita a abrir tu corazón y permitirle que su amor lo transforme todo. El Espíritu Santo no solo te recuerda que eres amado, sino que te enseña a vivir en ese amor. Cuando permitimos que su amor entre en nuestra vida, Él comienza a cambiar todo. Nuestra forma de ver a Dios, a los demás y a nosotros mismos. El amor de Dios nos libera porque es un amor que no falla, que nunca se rinde, que nunca se agota. Cuando entiendes que el amor de Dios es la fuerza que rompe todas las cadenas, ya no vives bajo el temor o la condena. Vives en libertad, en la seguridad de que su amor es suficiente. Este amor nos da una identidad nueva. Ya no somos esclavos del pecado ni de nuestras propias luchas. Somos hijos amados de Dios, llamados a vivir en su libertad, a vivir en su paz, a vivir en su poder. Hoy, el Espíritu Santo te invita a experimentar ese amor de manera profunda. Te invita a recibir la liberación que solo Él puede dar. Este amor inquebrantable romperá todas las cadenas en tu vida, ya no importa cuán fuertes sean. Te ha liberado para vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Abre tu corazón y permite que el Espíritu te llene con ese amor que te da la libertad que siempre has buscado. Libérate y vive en la paz. Es la promesa del Espíritu Santo. La paz es una de las promesas más hermosas que Dios nos ofrece, pero es también una de las más difíciles de comprender y de vivir. En un mundo lleno de ruido, de ansiedad, de luchas y de incertidumbre, encontrar la paz parece una tarea imposible. A menudo, buscamos la paz en las cosas, en las circunstancias o incluso en las personas, pero siempre nos damos cuenta de que estas soluciones son temporales. La verdadera paz no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de lo que está sucediendo dentro de nosotros. La paz que el Espíritu Santo nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se ve afectada por las circunstancias, sino que nace de la presencia misma de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. No se trata de una paz superficial, ni de una paz que llega por unos momentos y luego se va. Es una paz profunda, arraigada en la certeza de que Dios está en control, que Él tiene un propósito para nuestra vida y que, sin importar lo que pase, podemos confiar en su amor y en su plan. El Espíritu Santo es quien nos recuerda cada día que, aunque las tormentas de la vida nos azoten, podemos vivir en paz, porque el que vive en nosotros es más grande que cualquier circunstancia. Vivir en la paz del Espíritu Santo significa dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. Significa soltar el control que tanto deseamos tener y descansar en la soberanía de Dios. La paz que el Espíritu trae es la paz que nos libera del temor, de la preocupación, de la ansiedad y de la inseguridad. Cuando decidimos entregarnos a Dios y confiar en Él,
nuestra mente y nuestro corazón se llenan de una paz inexplicable, una paz que no se ve afectada por las dificultades de la vida, sino que permanece firme, porque está basada en la promesa de que Dios está con nosotros y no nos dejará. Esta paz no solo nos da consuelo, sino que también nos capacita para ser testigos de la gracia de Dios en medio de las luchas. La paz del Espíritu Santo no es una paz que se encuentra en la ausencia de problemas, sino una paz que se experimenta incluso en medio de ellos. Es la paz que nos sostiene cuando estamos en medio de la tormenta, que nos da serenidad cuando las circunstancias nos dicen que debemos estar aterrados. Esta paz nos permite ver más allá de lo inmediato, más allá de lo que nos está afectando en ese momento, y nos da la perspectiva de que Dios está obrando en todo, incluso cuando no lo entendemos. El Espíritu Santo viene a romper las cadenas de la ansiedad y el miedo, dándonos una paz que no depende de nuestras fuerzas, sino de la confianza en Dios. Cuando confiamos en Él, Él toma nuestras cargas y nos las quita, reemplazándolas con la paz que viene de saber que Él está al mando. Esta paz no es algo que podemos fabricar, es un don de Dios. Y aunque muchas veces tratamos de controlar nuestras circunstancias para encontrar paz, la verdadera paz viene cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y le entregamos todo a Dios. El Espíritu Santo también nos da paz en nuestras relaciones. Vivir en paz con los demás es una de las evidencias de que el Espíritu está obrando en nosotros. Cuando experimentamos la paz del Espíritu, aprendemos a perdonar más fácilmente, a vivir en armonía con los demás y a buscar la unidad en lugar de la división. La paz que Él nos da no es solo algo que sentimos interiormente, sino que también se refleja en nuestra forma de vivir, en la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean. Hoy, el Espíritu Santo te invita a liberarte de las cargas que has estado llevando. Te invita a soltar el peso de la ansiedad, del miedo, del rencor, de las dudas. Él viene a ofrecerte una paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia en tu vida. La paz de Dios no es una paz temporal, es una paz eterna que trasciende todo entendimiento y que te permite vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Él está contigo. Esta paz no solo es una bendición para ti, sino que se convierte en una luz que puedes compartir con otros, mostrando al mundo que, aunque las tormentas vengan, siempre hay paz en el corazón que confía en Dios.